pensado que después de tantos años, cuando me paraba y él era presidente en el Taquendama, a estrecharle la mano cuando él entraba y salía y lo saludaba como una colombiana más, orgullosa de su presidente, hoy podría ser su candidato, la de mi partido, el Centro Democrático, que hemos fundado con tanto esfuerzo. Queridas compañeras y queridos compañeros, el resultado que estamos comenzando a apreciar en toda su magnitud y que pedimos sea objeto de riguroso escrutinio y observación, porque está en curso, muestra sin lugar a dudas que lo que hemos sentido en el país, lo que hemos vivido en el país, se confirma hoy en las urnas y en las mesas de votación. Somos la principal fuerza política de Colombia, la más influyente y la que cuenta con la bancada hoy por hoy más numerosa en el Senado y en la Cámara de Representantes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una vez más un capítulo de Forever Fans Podcast en todas las plataformas de streaming, en YouTube, en Amazon, en Apple Podcasts, en iBooks. También estamos a través de Spotify, donde nació este podcast de Forever Fans. Bienvenidos a este capítulo el día de hoy, que se llama El espejismo del centro. Y surge una pregunta. ¿Quién se queda con el alma del progresismo? Bueno, entonces vamos a analizar un poco. Y al inicio del capítulo escuchábamos a Paloma Valencia en el discurso, siempre a la sombra de Álvaro Uribe, y luego inició a hablar sobre la muerte de Miguel Uribe, que siguen instrumentalizando esa muerte. Y también escuchamos a Iván Cepeda diciendo que el progresismo y el pacto histórico son la fuerza más importante en el Congreso en estos momentos y que hay que seguir revisando el escrutinio porque hay, como siempre, las irregularidades en el preconteo de votos y aparecen de nuevo los asteriscos o los puntos con números encima, algo que siempre estamos ya acostumbrados a ver en Colombia, cómo manipulan la información del preconteo para generar esa sensación de que la derecha está ganando. Más adelante en este capítulo también tengo preparado un corto análisis del tema de Daniel Oviedo, que muchas personas me preguntaban: Forever, ¿y ese man qué? ¿Ese man por qué empezó a hablar como si fuera petrista las últimas semanas? Pues fácil, muchachos, están pescando en río revuelto, porque los indecisos y los que no analizan la política, no investigan, piensan que Oviedo es petrista, pero Oviedo es más uribista que el propio Álvaro Uribe, que la propia Paloma Valencia. Entonces estamos en el despertar de una nueva era. Bueno, vamos a hacer un análisis lo más corto posible porque a mí me gusta que estos capítulos sean cortos. ¿Por qué nos encontramos en estos momentos en un capítulo bastante, digamos, definitorio para la historia moderna de Colombia? Bueno, las calles que hace apenas unos años vibraban precisamente con el grito de un cambio estructural, hoy se enfrentan al silencio administrativo de las urnas. Estamos en pleno 2026, el año donde el proyecto del pacto histórico se juega su supervivencia, no solo como gobierno, sino como idea de país. Forever, ¿es posible la continuidad del progresismo sin la sombra protectora de Gustavo Petro en el tarjetón? Esa es la pregunta que sobrevuela cada rincón del territorio nacional. La política colombiana ha mutado. Las viejas maquinarias ya no gritan desde los balcones, ahora susurran a través del algoritmo.
de los discursos técnicos. Hoy analizaremos cómo el Congreso se ha convertido en la primera trinchera de esta guerra de posiciones. Porque la ausencia de un peso pesado como Iván Cepeda en la consulta presidencial ha dejado un vacío que la derecha modernizada, entre comillas, pretende llenar. Y sobre todo, desarmaremos la estrategia de Daniel Oviedo, porque ese es el caballo de Troya que, con un discurso de eficiencia y neutralidad, intenta cautivar a una izquierda que hoy se siente huérfana. Entonces prepárense, porque lo que está en juego no es solo una elección más, es la posibilidad, ahorita en mayo, de que el cambio se convierta en una nota al pie de página o en una transformación generacional. Bueno, el Congreso, que es el termómetro del cambio. El Congreso de la República suele ser visto como un organismo lento, a veces ajeno, pero hoy es el termómetro real del progresismo. Tras las elecciones legislativas, el panorama es agridulce. El pacto histórico ha intentado mantener sus mayorías, pero la realidad del poder es implacable. Pasamos de ser una fuerza de choque en 2022 a ser la fuerza que debe defender lo construido. Y esa transición es costosa. La conformación del Senado hoy nos muestra una fragmentación peligrosa. Si bien las curules progresistas siguen siendo un bloque sólido, la falta de una lista cerrada que unifique criterios ha permitido que personalismos internos erosionen la cohesión del movimiento. Se ha premiado, en muchos casos, la visibilidad en redes sociales sobre la formación política de base, y eso se paga caro a la hora de votar reformas estructurales. El legislativo es, en esencia, el seguro de vida de cualquier proyecto de izquierda. Sin un Congreso que entienda que la política es la movilización del derecho y no solo la transacción de favores, el próximo presidente, por más progresista que sea, nacerá con las manos atadas. Vemos obviamente cómo en las regiones, especialmente en el Pacífico y en el Caribe, han sido blanco de una contraofensiva de las élites locales que han aprendido a hablar progresista. Sí, señor. Para conservar obviamente esos privilegios, la continuidad del gobierno no solo se decide en la Casa de Nariño, se decide en cada comisión constitucional donde se debate la salud, el trabajo y las pensiones. Si el pacto no logra consolidar una mayoría que vaya más allá de la lealtad burocrática, el progresismo corre el riesgo de ser una llamarada que se apaga ante el primer viento de oposición legislativa. Lo hablamos en otro capítulo anterior, precisamente, que se llama La Guerra de los Escritorios, como vemos el desgaste que tiene la izquierda en Colombia y el progresismo como tal, en este caso el pacto histórico, en cuanto a pelea con el CNE, pelea aquí, noticias falsas, los medios tradicionales, todo este contrapeso y todo este desgaste que tienen los candidatos debido a que tienen que estarse defendiendo de injurias y calumnias, y obviamente no haber dejado participar a Iván Cepeda, que en el capítulo anterior que tuvimos sobre la guerra de los escritorios pensábamos que a última hora se había echado para atrás algunos en la votación y posiblemente Cepeda iba a poder entrar a la consulta, que hubiera sido un muy buen termómetro las elecciones en mayo. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque quizás en las cuentas de la derecha está que precisamente no tuvieron ese termómetro más real en la consulta pasada el domingo 8 de marzo. Entonces puede dar una sorpresa en primera vuelta Iván Cepeda. Este es el análisis que hago yo personalmente, pero hay muchas personas que piensan lo contrario, porque los votos nulos y los votos de abstención en la consulta precisamente pueden ser de Iván Cepeda. También los votos de Oviedo, muchos simpatizantes de izquierda, escuchando el discurso que tuvo Oviedo en las últimas semanas, pudo haber dado también este voto para quitarle votos a Paloma Valencia. Y todos sabemos en el progresismo, sin duda alguna, que tanto Roy Barreras como Daniel Quintero no representan la izquierda. Daniel Quintero pues es un infiltrado para muchos, en mi opinión. Habla muy bonito, ha hecho cosas quizás buenas en Medellín, pero no confiamos en él. En algunas bases del progresismo no se confía en Daniel Quintero.
Bueno, el vacío ético, la ausencia de Iván Cepeda. Bueno, ahora entramos en el corazón de la consulta presidencial. Para muchos, el nombre de Iván Cepeda no era solo una opción, era la garantía de la brújula moral del progresismo. Cepeda representa a la izquierda que no se quiebra, la que ha resistido los años más oscuros del conflicto y que tiene la estatura intelectual para hablarle de tú a tú a las élites internacionales y locales. Sin embargo, la consulta presidencial se dio sin su presencia en el tarjetón. Esta decisión estratégica o error de cálculo, según se mire, ha dejado un hueco que ningún otro candidato del sector ha logrado llenar con esa misma solvencia. Cepeda es el arquitecto de la paz total, el hombre de los consensos difíciles y de la ética innegociable. Su ausencia en la carrera presidencial ha generado una sensación de orfandad en el votante más crítico. Aquel que busca profundidad y no solo eslóganes. Forever, ¿qué sucede cuando el candidato más fuerte intelectualmente queda fuera de la contienda directa por el Ejecutivo? Esto lo hablamos en el capítulo anterior de la guerra de los escritorios. Pero bueno, vamos a resumir un poco. Sucede que el debate se superficializa. Las consultas actuales han derivado en una competencia de carismas, dejando de lado la pedagogía política que Iván Cepeda dominaba con maestría, y esta falta de una figura de peso histórico ha permitido que otros sectores más ambiguos y menos comprometidos con la transformación de fondo empiecen a pescar en río revuelto del descontento o la duda del electorado progresista. Y aquí vamos a analizar la trampa de Daniel Oviedo, el técnico que camina. Sí, señor, y aquí llegamos al punto más crítico de nuestro análisis de hoy. El fenómeno Daniel Oviedo. Oviedo no es el político tradicional de corbata, de discurso incendiario, como la gente que lo acompañaba en su consulta, que son prácticamente de ultraderecha. Y su estrategia es mucho más sofisticada y, por ende, más peligrosa para el progresismo, porque él se presenta bajo la máscara de la técnica pura del hombre de los datos, el exdirector del DANE, que entiende la realidad porque la puede medir. Y esta es la trampa de Daniel Oviedo. Reside en su capacidad para cautivar el voto joven e intelectual de izquierda mediante una falsa dicotomía. La idea es que los problemas del país no son solo políticos, sino de gestión. En sus últimas semanas de campaña lo escuchamos y lo vimos recorriendo los barrios populares usando una estética de sencillez, hablando de eficiencia y administración e inclusive contendiendo con sus compañeros de consulta en que tenían que reconocer los logros de Petro y no caer en ese discurso de mentiras. Y esto, sabemos todos, es una falacia. Porque ¿quién más uribista que el señor Daniel Oviedo? Con esa pinta, como que ahora sí que tiene cara como que se acaba de tomar una botella de aguardiente, marica, pues te está enredando. Entonces no podemos caer en esas mentiras. En la despolitización de la política, su discurso pretende convencernos de que no se necesita ideología para acabar con el hambre, solo, entre comillas, buena gerencia. Pero vamos a ser claros, la neutralidad es el lujo de quienes no quieren cambiar nada. Al presentarse como una opción de centro técnica, Oviedo busca capturar al votante progresista que está cansado de la polarización, pero lo hace vaciando de contenido las luchas sociales. Su propuesta es, en realidad, un retorno al statu quo con el lenguaje más moderno. Es el neoliberalismo con rostro humano, o mejor dicho, con rostro de Excel. Si el votante de izquierda cae en la trampa de creer que la eficiencia administrativa de Oviedo reemplaza la transformación social de Cepeda o Petro, habremos entregado las banderas del cambio a quien solo quiere gestionar la crisis, no solucionarla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vuelvo y lo repito. No podemos caer en la mentira del señor Oviedo. No podemos caer en las mentiras de los medios. No podemos seguir cayendo en las maquinarias, por Dios.
Díganle a su tía que no investiga sobre política, que no le venda su voto a nadie, que no le haga favores a nadie. Que, por ejemplo, el partido de Mira. El partido de Mira es un partido que simplemente manipulado por cristianos, por pastores de iglesia que mantienen en camionetas de lujo, quizás hasta con chaleco antibalas y con seguridad, les dice a los más pobres, de los recontra pobres, vayan a conseguirle votos al partido de Mira y ahí tienen 5 curules. Esto se tiene que acabar. El que le regalan para el ladrillito, el que le regalan para el techito, el que le dan un bulto de cemento, el que le dan para el tamal, el que le dan 50,000 o 100,000 pesos. Esto es un fenómeno que no para y es las maquinarias políticas que no quieren soltar el poder, quieren seguir manipulando el Congreso y no dejar que hayan cambios estructurales como los que trató de hacer Gustavo Petro, que hizo muchos, pero colocaron la piedra en el zapato para que no pudiera hacer reformas que se necesitan. Vimos un Estado con sus fuerzas militares cómo se paró a evitar la compra masiva de votos. Y a pesar de eso, se siguieron comprando votos. Entonces, hay que seguir en contra de esa maquinaria, en contra de esa corrupción, que a la hora del TED solamente benefician esos oligopolios y todos esos poderes, los cuales se han ensañado en agarrar el erario público y la teta del Estado como si fuera su tienda o su finca. Entonces, esta situación tiene que acabarse. Pero me dicen, Forever, ¿cuál es el camino a seguir? Es muy fácil. Vamos a concluir ese análisis con una reflexión necesaria. El progresismo en Colombia está en una encrucijada de la que no sale con tibiezas. La continuidad del pacto histórico no depende de repetir nombres, sino de reafirmar principios. La ausencia de Iván Cepeda en la consulta debe ser la lección. No podemos permitir que los espacios de poder queden vacíos de ética e intelecto. Daniel Oviedo y su discurso de la técnica son el síntoma de una derecha que ha aprendido a mimetizarse. Si el progresismo no recupera la iniciativa pedagógica, si no sale a explicar por qué un dato sin justicia social es solo un número vacío, corremos el riesgo de que el avance de estos años se diluya en una administración gris y tecnócrata. La elección que viene no es de personas, es de dos visiones de mundo. Una que cree que el país es una empresa que se gerencia y otra que sabe que el país es un tejido social que se sana con justicia, tierras y dignidad. La trampa está puesta. De nosotros depende no caer en ella y recordar que el cambio, para que sea real, debe ser profundamente político. A seguir haciendo pedagogía. Vamos a seguir tratando de hacer pedagogía en los medios y en nuestras redes sociales, porque debe de calar el discurso de no más guerra, no más que se roben la plata del erario y que haya un país diferente. Eso es lo que estamos esperando todos. Y desde Forever estamos apoyando el pacto histórico. Esto no es un secreto, lo sabemos. Y obviamente también apoyamos el Frente Amplio Unitario, el Partido de los Trabajadores. Hicimos bastante fuerza por Alejandro Vergel. Lastimosamente hasta el momento, hasta el día de hoy, después de escrutinio, parece que no les alcanzó el umbral para poder llegar a curul en el Senado el señor Alejandro Vergel, Alejo Vergel, el abogado costeño que hace YouTube. Lo invito a que lo vean, lo escuchen y lo vean también. Lastimosamente una curul que se perdió allí. Otra curul que nos dolió bastante fue la de Inti Esprilla, pero estaba en el partido equivocado. Ya sabemos que el partido Alianza Verde está completamente ya oscuro, de nada tiene de verde. Y la gran noticia es que Katy Jubinado y Catherine Miranda y el señor Polo Polo están en el pabellón de quemados, entre otros más, el señor Riascos, bueno, Manguito. Hay una cantidad de gente que eso es para un análisis que ya todos ya creo que lo han hecho, pero que nos alegra bastante que la curul afro haya quedado en manos del señor Oscar Benavides de Libres, que esto nos llena bastante de esperanza, pero también nos llena un poquito de digámoslo así, nos extraña bastante que puede ser también las maquinarias que funcionaron a tope en el Chocó, donde el pacto histórico saca una votación bastante bajita. Bueno, todos esos temas el gobierno debe analizarlos y el pueblo debe seguir resistiendo para evitar que haya fraude, porque el pueblo decide, el pueblo es la voz de Dios y lo que quiere el pueblo
no puede ser entorpecido por las mafias y los corruptos. Esto no puede seguir pasando más en Colombia y necesitamos, digamos, hacer una reforma en el CNE, bueno, en el tema de cómo se vota en Colombia para evitar esta corrupción. De todas maneras, muchas gracias por escuchar este capítulo de Forever Fans. Recuerde compartirlo, darle me gusta, seguirnos a través de nuestras redes y comentarlo en cualquiera de las plataformas que nos esté escuchando, o también escribirnos al correo foreverfansmusic@icloud.com. Muchas gracias. Este triunfo no nos pertenece a nosotras y a nosotros, pertenece al pueblo colombiano, que decidió confiar en el camino del cambio político y social. La razón de este respaldo es sencilla. Hemos sido fieles al pueblo. Hemos cumplido en alto grado nuestro programa de gobierno y a pesar de los obstáculos, a pesar de las resistencias y de las dificultades, hemos puesto siempre por delante la vida, la dignidad y los intereses de la gente. Por eso la gente nos quiere y nos ha respaldado en las urnas en el día de hoy.